bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo, hoy desde la sala de Tamaulipas. Continuando con este ciclo de conferencias, vamos a hablar sobre la conferencia número 39, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. ¿Listo? Entonces, ¿me confirmas transmisión, por favor? Entonces, que nos confirman transmisión, formalicemos ya, empecemos de nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Empecemos con la primera parte de nuestra conferencia. La no identificación. Originalmente necesitamos primero, ¿qué es la identificación? El proceso de la identificación es hacernos uno con un defecto psicológico, ¿sí? Pero, ¿qué es eso? La cuestión de la identificación con un defecto psicológico es que uno deja manifestar un defecto psicológico que, digamos, que se entiende. El más común, el que más reflejado podemos ver es el yo de la ira. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando nos identificamos completamente con un defecto psicológico, perdemos toda la capacidad razonativa, la parte lógica, la parte reflexiva. Simplemente actuamos de manera instintiva de acuerdo a la fuerza que nos esté manifestando el defecto psicológico. En otro aspecto, por ejemplo, en un ataque de tristeza, de depresión, pasa exactamente lo mismo. El defecto psicológico nos crea una serie de películas. O sea que todos los defectos psicológicos identifican, no solamente la ira. Sí, claro, es que estaba colocando un ejemplo para que coloques atención. Entonces, ¿qué ocurre? Con todos los defectos psicológicos, sí pasa exactamente lo mismo. Cada uno de ellos nos muestra una película y nos las hace vivir, nos causa un nivel de sufrimiento de tal forma que simplemente nos encierra en una pesadilla y creemos que no tenemos forma de salir. Eso es la identificación creada por un defecto psicológico. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se manifiesta? Cuando nosotros perdemos esa capacidad de estar en un estado de vigilia, en un estado de alerta. ¿Por qué? Porque se manifiesta con tal fuerza que no percibimos el mismo momento en que el defecto psicológico se está apropiando de nuestra propia energía. Por eso, como él se viene alimentando por pequeños goteos, ¿qué son esos goteos? Son los pequeños detalles que está aprovechando el efecto psicológico para crear o alimentarse de manera fuerte, para así, cuando tenga la oportunidad de manifestarse, lo haga con mucho ventaja. Entonces, el resultado final es esa desconexión total con la parte del 3%. Es esa parte de estar en estado de vigilia, de estar pendientes, de cuestionarse por qué estoy actuando así, por qué estoy sintiendo así, por qué es lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Entonces, el resultado final de la identificación es que se nos duerme completamente la conciencia, se nos olvida todo tipo de trabajo, todo tipo de autoobservación que estemos generando. Es completamente natural, pero no significa que lo sigamos permitiendo. Debido a que el defecto psicológico o todo nuestro ego a nivel general viene con una secuencia de hábitos que pues ya saben en qué momento se puede manifestar, cómo se puede manifestar, qué cosas o detalles de dónde se puede alimentar y cuál es el detonante final, pues el defecto psicológico o los defectos psicológicos vienen con esa secuencia de mucho tiempo atrás. En este momento nuestro trabajo es empezar a enfrentarnos a esos defectos psicológicos. ¿Sí? Lo importante aquí es el ser, nuestra conciencia. Lo importante es liberar la esencia que está tapada dentro de cada uno de esos defectos psicológicos para lograr esa meta que es la autorrealización. Dejar de ser un 97% de ego en estos momentos y transformar completamente esa energía que está tapada dentro de ese ego y unirla al 3%, o sea, nuestra meta es llegar a ser 100% conscientes. Cuando logramos esa meta, inclusive practicando la muerte en marcha en estos momentos y cada uno de los 3 factores, nos damos cuenta que empezamos a recibir una serie de bendiciones o beneficios en los cuales es la experiencia propia que nos permite decir esto es cierto. Cada vez que eliminamos un efecto psicológico tenemos una sensación, que es esa sensación, ánimo, fuerza, alegría, paz, sabiduría. Nos damos cuenta que cosas tan pequeñas, ¿sí?, en algún momento nos causaron nivel de sufrimiento.
Pero cuando lo eliminamos, lo erradicamos de nuestra psicología, modificamos completamente nuestra línea de destino. Por eso es que cuando empezamos a enfocarnos, a recordar de manera continua lo importante de nuestro ser, eliminar el ego, pues esto nos genera ese impulso continuo. Por eso, cuando nosotros empezamos a ver que la película, bueno, la vida es una secuencia de dramas, comedias, tragedias, momentos bonitos, momentos feos, momentos no tan agradables, en fin. Estamos compuestos de una serie de hábitos y cada día trae su propio afán, ¿sí? Cada uno trae una historia diferente. Dentro de esta película, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos una serie de personas que están en nuestro entorno, ¿sí? Tanto extraños como conocidos, ¿cierto? ¿Qué ocurre aquí? Con cada una de las interacciones de esas personas nos damos cuenta que tenemos situaciones que sí o sí tenemos que vivir, porque nuestra línea de destino ya está escrita. Y creemos, tenemos esa idea de que tenemos que vivir ciertas cosas porque sí, pero no. Cuando nosotros empezamos a descubrir el trabajo del factor, del trabajo sobre la conciencia, en la búsqueda de volver a tener esa conexión directamente con el ser, nos damos cuenta que dentro de nuestra vida tenemos una serie de problemas. Todos tenemos problemas sin excepción. Hay momentos en los cuales se sienten mucho más intensos que otros momentos, pero al fin y al cabo siguen siendo problemas. Pero hay un detalle especial. Un problema se vuelve grande o se vuelve pequeño dependiendo de qué tanta mente le metamos. ¿Qué es esto? Nosotros sobrepensamos las cosas cuando estamos un poquito apretados o tenemos una dificultad, a lo cual llamamos problemas. Entonces, nuestra mente, al ser dominada por nuestros yoes, por las diferentes formas de ser que nosotros tenemos, nos empieza a crear una serie de películas de terror, ¿sí? Veámoslo en un ejemplo más práctico, la parte económica, que es algo que nos aprieta bastante, a todos sin excepción, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros ya tenemos una familia, unas responsabilidades a la mano, ¿sí? Hijos, esposa, esposo, que vivimos en un arriendo, tenemos unas deudas en el banco, tenemos que buscar la comida, todo se basa en la parte económica, ¿cierto? El dinero. ¿Qué pasa? Si tenemos un trabajo, pues amortiguamos un poquito ese temor de no quedarnos sin el dinero, ¿cierto? Porque sabemos que en determinado momento llega la plática y resolvemos estas situaciones que necesitamos solventar. Pero ¿qué pasa cuando se nos acaba el trabajo? Cuando ya nos quedamos sin trabajo, la historia ya es diferente. ¿Por qué? Porque nuestra lluvia de pensamientos empieza a crearnos poco a poco una serie de situaciones tan difíciles en la cual sentimos que nos están apretando el cuello y nos estamos ahogando, pero sin vivirlo. ¿Cuál es la razón? Porque nuestra mente nos llevó a un par psicológico demasiado terrorífico. ¿Qué sale ahí? Empezamos los pensamientos primeros que salen es: ¿con qué voy a pagar la deuda del banco? Y ahora, y voy a quedar endeudado, y me van a quitar esto, y me van a dar aquello, y después me toca pedir prestado, y cuando ya no tenga con qué darle la comida a mis hijos, a mi esposa, a la manutención de mi familia, que no tengo con qué pagar el arriendo, y ya no voy a tener con qué pagar la alimentación, y bueno, todo lo que se ve. Llega el punto en el cual esta película de terror es tan fuerte que la persona se imagina viviendo debajo de un puente. O sea, imagínense la secuencia de cosas, porque el problema, alimentado por la mente, se vuelve una bola de nieve tan grande que es simplemente una visión de algo que va a pasar. Pero ¿de dónde se alimentan los problemas? Del miedo y del temor. ¿A qué le tenemos miedo? Porque es que el miedo, en el proceso de los problemas, en el ejemplo de la economía, nos da miedo tener que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque somos muy orgullosos, porque nos gusta estar llevando la batuta de las situaciones. Y si llegamos a tener que pedir ayuda a alguien,
nos creemos débiles. Entonces, se acumula el miedo y el temor y esto hace que nuevamente el problema se vuelva gigantesco, ¿cierto? Pero cuando empezamos a vencer nuestros propios miedos, empezamos a entrar en un proceso de reflexión. Ahí es donde nosotros necesitamos empezar a colocar la fuerza del Padre, porque el Ser siempre nos está acompañando. Lo que pasa es que nosotros lo dejamos de un lado porque nos creemos superdotados a enfrentar la vida sin la ayuda del Padre. Pero cuando nosotros empezamos a confiar en nuestro Padre internamente, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tenemos un ser, cada uno de nuestros seres nos muestra el camino, las soluciones, pero muchas de las veces en nuestros estados de orgullo y de soberbia no escuchamos al Padre y por eso seguimos involucrados en situaciones difíciles que se nos convierten en grandes problemas. Pero bueno, cuando entramos en esta etapa de reflexión es porque empezamos a enfrentarnos a nuestros propios defectos psicológicos. Empezamos a evaluar cuáles son las situaciones que me están llevando o el nicho del problema que se está manifestando. Esto es lo que se conoce como coger el toro por los cuernos. Bueno, les ponemos frente al problema, ¿sí? Si es una parte económica, bueno, necesito pros, contras, soluciones, qué puedo hacer, a quién puedo poner ayuda. No es que yo ya estoy muy viejo para ir a buscar trabajo en una empresa. Bueno, listo. Pero no se encierre en el problema. Busque soluciones. Eso es importante. No ahogarse en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrascamos en el problema, estamos identificados con el problema y con todos los defectos psicológicos que están alimentando el problema. Cuando yo le hago un alto al problema, digo, no, un momento. Si conozco el problema, ahora ¿cuál es la solución? Me calmo, empiezo a autoobservarme. Venga, ¿por qué le tengo miedo a esto? ¿Por qué le tengo miedo a aquello? Venga, ¿cómo lo puedo solucionar? Empezamos a modificar los hábitos que traíamos creados con nuestros propios defectos psicológicos y al final, cuando nosotros tomamos ese toro por los cuernos, o sea, nos enfrentamos a nuestros propios problemas, descubrimos cuáles son las causas raíces, que se están moviendo a nivel emocional, a nivel mental, y elimino cada uno de esos aspectos, pues simplemente el problema se disuelve y se soluciona solo, ¿sí? Entonces, esa nube gris que veíamos, que el túnel se nos estaba cerrando y que estábamos ya en una oscuridad total, cuando lo enfrentamos nos damos cuenta que se ilumina de tal forma que llega al punto en el cual la persona se cuestiona: oiga, pero yo me estaba ahogando en un vaso de agua. ¿Por qué? Si se resolvió de manera tan sencilla. Por eso mismo, porque nosotros no le metimos energía al problema, no dejamos que nuestros miedos nos dominaran. Entonces, esto siempre tiene que ir acompañado. La reflexión es una de las mejores herramientas que nos ayudan a solucionar los problemas. Pero desde luego que hay que acompañarlo con la práctica de los 3 factores. ¿Sí? El factor morir, el factor sacrificio por la humanidad y el factor nacimiento espiritual. ¿Qué pasa? Cuando uno se siente un poco acongojado, presionado, una de las primeras cosas es sacrificar su tiempo para ir a estudiar, ir a meditar. Venga, necesito despejarme un poco. Se toman unos volanticos y se empieza a hacer invitaciones a cada una de las personas, ¿sí? Si le preguntan, no, son unas conferencias especiales que se están viendo en X sala o de manera virtual, le invito, ahí está en el volantico de la conferencia. Listo, ¿qué ocurre? El Padre genera una fuerza tan especial que le quita esa presión psicológica que tiene en el corazón, en el pecho, y le muestra el camino de la solución. Por eso es que esto hace que se aprovechen en las peores circunstancias, se aprovecha cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando estamos presionados, vemos efectos psicológicos que en ningún otro momento vamos a ver. Vemos las reacciones que podemos tener con diferencia al actuar de otros momentos, ¿sí? A medida que aumentamos la capacidad de muerte en marcha, de liberación de esencia, nos damos cuenta que la tranquilidad, la paz, la serenidad que empezamos a adquirir es incomparable. Empezamos a darnos cuenta que nos volvemos mucho más analíticos y
y ya no nos dejamos entramescar, no nos dejamos identificar por las situaciones difíciles. Simplemente reaccionamos conscientemente. Pero esto es necesario mantenerlo desde el mismo momento en que nos despertamos hasta cuando finalizamos nuestro día. Que se nos vino un yo de la pereza, que se nos vino un yo de la codicia, de la duda, de la lujuria. Entonces, cada uno de los defectos psicológicos se manifiestan de tal forma que nos buscan crear situaciones difíciles para que nosotros renunciemos al trabajo interno. O sea, el defecto psicológico no son nuestras debilidades. Por eso las utiliza en nuestra contra para que nosotros nos olvidemos de lo que es realmente importante, nuestro ser. ¿Sí? Nuestra existencia está activa en estos momentos es porque nuestro ser le interesa que nosotros liberemos las esencias que están atrapadas dentro del 97% de él, dentro de cada uno de esos diablitos que nosotros tenemos a nivel psicológico. Cada vez que hacemos la invocación, Madre mía, elimíname este defecto, esa esencia se va a unir al lado del 3% para que se ayude a liberar o ayudar a liberar a las otras esencias que están atrapadas dentro de nuestro ego. Por eso, cada vez que nosotros vemos una situación difícil, tenemos materia prima para ver cada vez más defectos psicológicos. Pero hay un detalle especial, la fuerza de voluntad. Entre nosotros más defectos psicológicos tengamos, más voluntad empezamos a adquirir. No porque nos sintamos obligados, no, sino porque las mismas esencias que ya hemos liberado nos generan esa fuerza, ese anhelo de seguir practicando, de seguir adquiriendo experiencia propia. Entonces, ese resultado final es ese aporte interno, ese crecimiento interno que nos va mostrando nuevas facetas y desde luego empezamos a modificar nuestra línea del destino. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. ¿No? Listo. Bueno. En este proceso de la no identificación, ¿sí?, tenemos un siguiente aspecto, ¿sí?, que también está muy relacionado, están interrelacionados los dos. ¿En qué consiste? ¿Por qué juzgamos a los demás? ¿Sí? ¿Qué ocurre? El juzgar a los demás es un proceso de señalamiento, ¿sí? Fulano, sultano, mengano, y describimos una serie de comportamientos negativos que estamos viendo en cada una de esas personas, ¿cierto? Esto es juzgar a los demás, ¿sí? El señalamiento que le hacemos a las demás personas, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Inicialmente, como nosotros no nos conocemos, me das un poquito de hidratación, como nosotros no nos conocemos, como nosotros no nos conocemos, ¿sí?, no sabemos qué es lo que pasa con nosotros realmente, porque pues estamos en un estado de hipnotismo en donde no vemos la diferencia en cómo actuamos nosotros con relación a cómo actúan los demás. ¿Por qué? Porque en las demás personas nosotros vemos una serie de comportamientos que es reprochables. ¿Listo? ¿Qué ocurre en esta situación? Esto, lo que nosotros vemos a nivel externo y todo lo que nosotros reprochamos a los demás, se conoce como una ley del espejo, ¿sí? ¿En qué consiste? Todo lo que yo empiezo a juzgar o a criticar a los demás es lo que soy yo, es lo que tengo yo, ¿listo? Eso que tanto cuestionan las demás personas es lo que tengo yo, es lo que soy yo. Si yo, inclusive, el proceso de la crítica lo vamos a encontrar en dos polaridades, en una parte activa y en una parte pasiva, ¿sí? En la parte activa es todo lo que yo critico, lo que veo mal. Uy, es que esa señora no sabe educar a los hijos. Uy, es que fulanito tiene muy mal acostumbrada a la esposa, porque le hace absolutamente todo. Uy, no, eso se la pasa para arriba y para abajo con fulanito, pero no ayuda a la familia propia, ¿cierto? Eso es un detalle.
Por otro lado, ¿sí? Cuando la persona está en esa etapa crítica, ¿sí? Es porque de alguna u otra forma está actuando de la misma manera, o en algún momento en su pasado actuó de la misma manera, se aprovechaba de las buenas voluntades de la propia familia. El otro polo es que la persona se encierra solamente en creer que un grupo familiar necesita más ayuda que la otra. Entonces, yo defiendo a mi grupo familiar aquí, pero critico a los otros. Uy, no, es que ellos deberían hacer así, es que deben hacer allá. ¿Sí? Entonces, pero si el núcleo familiar que está defendiendo a capa y espada se comporta de una manera animalesca y la persona no se da cuenta, simplemente está polarizado y está generando una crítica. ¿Por qué? Porque está, aquí en el proceso, está identificado con los defectos psicológicos del apego familiar a un núcleo familiar. ¿Listo? Entonces, lastimosamente, ¿sí?, dentro de la ley del espejo y la crítica, solamente se puede vencer cuando la persona hace un alto, empieza a estudiar, empieza a darse cuenta de sopesar las cosas. ¿Yo por qué critico a fulano y no critico a sultano? ¿Y por qué defiendo a sultano? ¿Qué es lo que pasa ahí? No es que yo a sultano lo veo más indefenso. Venga, pero fulanito también necesita ayuda. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el uno y el otro? Mis emociones, o las emociones que está teniendo respecto al uno y al otro. Al uno le puede tener resentimiento y al otro tener la idea del pobrecito. ¿Ves? Ahí están los defectos psicológicos. Entonces, para poder hacer este proceso de romper la crítica, ¿sí?, se necesita la autoobservación. Pero hay un detalle especial. Cuando la persona está criticando en todo momento, está juzgando, se está creyendo bueno, porque parte de la crítica y porque juzgamos a los demás, es que la persona se cree y se siente buena. Cree que nunca ha cometido errores, cree que su forma de actuar es la manera correcta, pero no. Porque una cosa es lo que se cree y otra muy diferente lo que se está observando, cómo se está comportando respecto a las cosas. ¿Sí? Entonces, tristemente cuando la persona critica, pierde el juicio crítico. ¿Qué es el juicio crítico? La autoobservación. Aunque se llegue a asegurar que sí se está autoobservando, no es así. ¿Por qué? Porque la persona está polarizada, porque está defendiendo un punto de vista a capa y espada, y no importa si la persona es traicionada una y 1000 veces. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Cuando la persona deja de estar polarizada de un extremo o en el otro extremo y se pone en el centro de la balanza, empieza a cuestionarse. Es decir, venga, ¿por qué está pasando esta situación? ¿Qué es lo que estoy atrayendo? ¿Qué necesito ver de las demás personas? ¿Qué necesito aprender de las demás personas? Esto es cuando se activa la conciencia, cuando el 3% nos genera ese impacto de, oiga, ¿qué está haciendo? Despiértese, autoobsérvese, pero autoobsérvese realmente, ¿qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? ¿Usted por qué está defendiendo así? O sea, ese es el cuestionamiento que nos toca hacernos a nosotros mismos. No porque un tercero nos diga, porque desde luego eso significaría que un dormido tratando de despertar a otro dormido. Eso no sirve de nada, eso es inútil. Primero porque el primer dormido que le está dando la orden al otro va a crear enemistades. Esa es una de las tantas consecuencias de la crítica. ¿Sí? Se crean malas amistades, malas relaciones. ¿Sí? Se empieza a sentir desprecio, resentimiento, desagrado, antipatía, ira, mal genio, fastidio. Llega al punto en el cual el simple hecho de escuchar a la persona le causa piquiña y la persona, se le activa la emoción y dice, yo no quiero saber nada de esa persona. ¿Sí ven? Consecuencias de la crítica. Pero cuando yo le elimine mi psicología, que eso todo lo que estoy explicando del nivel externo es todo lo que nos pasa a nosotros a nivel interno, ¿sí? Es de experiencia propia. Uy, no, ¿cómo se le ocurre nombrar a ese personaje aquí? Eso crea un mal ambiente, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué le siente?
odio, rabia, deseo de venganza, deseo de desquitarse, el deseo de ridiculizar a esa persona, el deseo de exigir justicia para un tercero. Entonces ahí está un pequeño detalle, ¿sí? Cuando nosotros exigimos justicia, a nosotros nos van a aplicar justicia. Hay un detalle especial ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo critico la vida y las situaciones de terceros, sin importar quién sea, tenemos dos caminos. Inclusive la misma ley a nivel universal no es porque alguien, ay no, la ley del karma nos toca, es que la ley divina nos está castigando. No, es que Dios me está castigando. No. Eso se llama por ley de atracción, ley de afinidad, en el cual es que todo lo que yo critico, en especial cuando una persona está pasando por una situación difícil, si yo me pongo a criticar, a decir, es que debería ser, es que esto se soluciona así, es que se hace allá, es que eso debería. Cada una de esas apreciaciones con sus agregados emocionales tienen una consecuencia, pues desde luego es parte de la crítica, ¿sí? Primero, cuando la persona no entiende y no hace un acto y reflexiona, qué embarrada, qué situación tan difícil está pasando esa persona. Si yo sigo con la idea, o la persona sigue con la idea de seguir criticando con cizaña a la otra persona que está pasando por una situación difícil, la misma ley se activa y le dice, vamos a ponerlo a vivir la misma situación, a ver cómo va a reaccionar. Desde luego que cuando nos colocan en las situaciones o vivencias de otras personas y que nos apretan los zapatos en estas situaciones difíciles, ya no nos gusta, ¿cierto? Entonces ya no, pero porque a mí, si yo tan bueno que soy, yo le ayudo a todo el mundo y me están castigando. No, es que usted en algún momento criticó la vida, la dura situación de un tercero y simplemente no se puso a reflexionar, simplemente empezó a criticar, a buscar crear malas relaciones con las demás personas contra esa persona, y la consecuencia es que ahora le toca vivir la misma situación. Entonces ahí es cuando tristemente, de manera autodidacta, digámoslo, nos toca vivir las mismas situaciones y ya es, ahora sé cómo. O sea, la misma ley del karma. ¿Cómo? La misma ley del karma. Se activa una ley del karma, pero no como castigo de un tercero o de Dios, como a veces es, sino que por ley de igualación, ¿sí? Que es la misma ley del karma. Con la misma fuerza que uno imprima, recibe. Exactamente, de lo que se da, se recibe. Entonces, cuando nos lo hacen vivir de manera directa, la situación nos aqueja un poquito. Por eso, antes de sentirnos con los zapatos apretados y de llegar a criticar la situación de un tercero, necesitamos analizar la situación. O sea, aquí nuevamente juega un papel importante el proceso de la reflexión. ¿Sí? Recordemos que es la meditación reflexiva. Sí, cuestionar el por qué esa persona vive ese tipo de situaciones. Uy, pues pucha, si yo estuviera en esa situación, yo actuaría peor, reaccionaría peor, yo me desesperaría. Pero ya la historia cambia, ¿cierto? O sea, bueno, ¿qué pasa? Cuando uno reflexiona y vive, se pone en los zapatos ajenos, ¿qué ocurre? Uno deja de criticar y evita que otra persona le venga a generar a usted yo de la crítica respecto a la vivencia de esa persona. ¿Sí? Muchos ejemplos podemos tener en el diario vivir. ¿Sí? El sabor de la crítica es tan dulce, por eso la persona termina identificada dentro del chisme. Es que fulanito, imagínense que estaba viviendo y se metió con fulano y con sultano. Y esto se originó en la vida una mala relación con la esposa y se generó un problema, ¿cierto? El yo del chisme, el yo entrometido, el yo que le gusta meterse en la vida de los demás, el yo que le gusta estar enterado en la vida de los demás. Eso es lo que comúnmente a veces hay una frase que dice, es que le gusta, no se pierde ni la movida de un cáter. Es eso, que le gusta estarse metiendo en la vida de los demás, enterarse de absolutamente todo, para después ir a criticarlo.
¿sí? Entonces, ahí tenemos otro detalle para estudiar nuestro yo de la crítica. ¿Listo? Entonces, en el proceso de los zapatos ajenos está viviendo de manera directa o entrar en el proceso de reflexión y ver por qué está pasando esa situación y encontrar la comprensión, porque es que con la meditación reflexiva lo que buscamos es un nivel de comprensión, esa comprensión de venga, porque ahora sé por qué esa persona tiene tan mal carácter, por qué actúa de esa manera. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy liberando la conciencia, cada vez que yo hago la invocación, madre mía, elimíname este defecto, porque es que aquí, aparte de la meditación reflexiva, encontramos la práctica de la muerte psicológica. Me autoobservo, ¿cierto? Descubro un efecto psicológico en la crítica y todos, cada uno de sus detalles que vienen activándose, ¿sí? Hago la invocación, ya se reconoce, ya se sabe que tengo que eliminarlo. Madre mía, eliminen este defecto, este deseo de estar enterado de todo, este deseo de estar dominando la vida de alguien, de los terceros, ¿sí? ¿Qué ocurre? A medida que yo voy aplicando la muerte en marcha, desde luego el resultado va a ser mucho más amplio, porque empezamos a dar más rendimiento, ya no nos identificamos ni con los problemas, dejamos de estar criticando y juzgando a los demás, dejamos de estar señalando a las demás personas. Primero, porque cuando nosotros señalamos con 2 dedos, pero tenemos 3 señalándonos a nosotros, ¿sí? Entonces, esta aplicación, esta conferencia es tan sabrosa, porque lo primero que uno hace es, venga, ¿cómo actuaría yo? Antes de criticar, ¿cómo actuaría yo? Venga, este zapatico inclusive ya hemos vivido situaciones y la hemos sabido capotear, la hemos sabido manejar, pero en todo momento estamos siendo tentados por nuestro propio ego. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, nuestro ego conoce cada una de nuestras debilidades y sabe que el yo del chisme nos genera muchísimo impacto, ¿sí? Porque a nivel emocional nos roba mucha energía, ¿sí? Pero cuando empezamos a negarnos, ¿sí? Empezamos a liberar la fuerza, ¿sí? Del deseo, no nos volvemos esclavos, sino que liberamos la fuerza, voluntad, y esto nos ayuda a seguir eliminando cada vez más efectos psicológicos. Por eso el resultado es que rinde cada vez más la muerte psicológica, porque descubrimos más y más y más defectos psicológicos. Y cada vez que no logramos o vivimos una situación complicada, ¿sí? Lo colocamos en meditación reflexiva. Venga, ¿por qué se presentó eso? ¿Sí? Cuestionamos absolutamente todo. El resultado, el gran resultado al final, es que la comunicación con nuestro ser empieza a recuperarse. Empezamos a tener más claridad en el mundo astral, a tener más fuerza y claridad en la muerte en marcha. Tenemos la experiencia y la comprensión para poder aplicar el sacrificio por la humanidad, enseñándole a otros a cómo liberar su conciencia. Cada una de las chispas que han sido liberadas con la muerte va a ser transmutada o transformada durante la práctica del nacimiento espiritual con una pareja, hombre-mujer, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como el matrimonio aquí dentro de las conferencias, ¿sí? Porque esto es de una única pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa pareja nos genera el voltaje correspondiente para poder hacer el nacimiento espiritual. Y el caso de los solteros, no importa, también hay su proceso de ahorro de la energía para que cuando la persona ya encuentre su pareja especial, su esposa o su esposo, y empiecen a realizar su nacimiento espiritual, saben hacia dónde es el camino, hacer ascender la energía por la columna vertebral hasta llevarla al entrecejo y así realizar el proceso de creación interna. ¿Listo? Igual que el proceso de la creación de los cuerpos internos, lo hemos visto en conferencias anteriores, pues hoy no lo vamos a recordar. Nuestra misión esta semana es empezar a estudiar la crítica, el yo metiche, el yo que le gusta meterse en la vida de los demás, empezar a dejar a evitar identificarnos con nuestros defectos psicológicos. Si sabemos que algo nos causa desagrado, madre mía, eliminen este defecto. Si algo me causa piquiña, irritabilidad, madre mía, eliminen este defecto.
venga, ¿por qué escuchar a esa persona me causa tanto fastidio? Ah, porque es prepotente. Ah, o sea que yo también soy prepotente, porque yo me las doy. Entonces utilizamos diferentes facetas. Recordemos la ley del espejo, que todo lo que yo veo externamente es lo que yo tengo. Y desde luego, estudiar críticamente a la crítica, y así vamos a empezar a encontrar resultados efectivos sobre el trabajo del diario vivir. ¿Sí? Recordemos que la vida, en nuestro diario vivir, es el gimnasio psicológico y que todo es pasajero, pero necesitamos aprovechar al máximo cada uno de esos eventos para poder descubrir todo el proceso, tanto de la crítica y cómo los defectos psicológicos buscan estar manteniéndolos identificados. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. Yo creo que vamos a dejar el día de hoy hasta aquí, ¿sí? Es una conferencia que hay que aplicarla, hay que aprovechar al máximo. Créanme que el resultado es muy, muy beneficioso. Bueno, hay muchos resultados, la verdad, aprendimos a guardar silencio, a aprender a escuchar, a aprender a interpretar. Entonces, lo único que me queda es hacerles una invitación a practicar, ¿sí? Y cualquier duda o pregunta, no olviden dejarnos al 318-346-3378. Ahí nos regalan un mensajito de texto vía WhatsApp y estamos muy pendientes de contestarle lo más pronto posible. Aquí a las personas de la sala, no duden en hacer unas preguntas, ya sea aquí en este momento durante la conferencia o en la próxima conferencia. Lo anotan en una hojita, en su cuadernito, y buscamos generar esa fuerza para poder resolver las dudas que tengan. ¿Listo? Un fuerte abrazo para todos ustedes, para Conocimiento de Sí Mismo Español, para todos los compañeros de la sala de Socorro Santander, de Joana Pinzón, Leo, Jenny, la señora Amparo, Quique Díaz, Héctor Tavares, Farmaci, Joana Mat, para Martica, para la señora Marta, para Juan Segundo, para Camilo, para Andrés Delgado también, un nuevo compañerito de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, y para todas aquellas personas que se unen tanto en los en vivos como después de los en vivos, un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos en una próxima transmisión. Gracias por su compañía. Chao, chao.